Hola a todas las personas que nos ven. Mi nombre es Aleli Partida, soy la manager de los programas internacionales aquí en Victory Institute. A continuación daré la bienvenida a las personas que nos ven en Estados Unidos en inglés, pero el resto de la conversación será en español. Hello everyone, my name is Aleli Partida. I am the International Programs Manager here at Victory Institute. As you might know, Victory Institute has international programs in different regions of the world where we collaborate with amazing organizations, activists, and elected officials from different countries. Through our regular LGBTQ leadership academies and our regional conferences in Latin America, Victory Institute and its partners offers the tools to LGBTQ leaders in the region to achieve effective political participation. Today, we will talk in Spanish with an amazing panel of experts about the importance of LGBTQ political participation in the times of COVID-19. So if you want to practice your Spanish, you are more than welcome to stay. Bienvenidas a todas las personas que nos escuchan desde Latinoamérica. Como saben, Victory Institute, en colaboración con nuestras organizaciones socias, con activistas y cargos electos, trabajamos en distintos países de América Latina, empoderando a personas LGBTI para que lleguen a puestos de toma de decisiones en sus países. A través de nuestras escuelas de liderazgo y de nuestros encuentros de liderazgo político LGBTI de las Américas, capacitamos y conectamos a lideresas y líderes LGBTI de todo el continente. Y eso es justamente de lo que queremos hablar hoy, de participación política y de la importancia de la participación política de las personas LGBTI en momentos como el que estamos viviendo hoy con COVID-19. Quiero dar un agradecimiento especial a la Alianza Estratégica Derechos Aquí y Ahora, quien coorganiza este panel con nosotros. Esta alianza global trabaja para la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes, incluyendo a las personas LGBTI, y en Honduras se concentran particularmente en impulsar leyes sobre esos temas y en exigir al gobierno programas de educación sexual integral. El tema que nos trae aquí hoy es el impacto del coronavirus en las poblaciones LGBTI de Latinoamérica. Representantes de nuestras organizaciones socias en la región, acompañados de cargos electos y expertos, nos contarán sobre ese impacto en sus países, sobre las necesidades que han identificado, las medidas que los gobiernos deberían de tomar y sobre todo sobre el rol de la participación política y cómo la participación política, en particular de las personas LGBTI, nos va a ayudar a proteger los derechos de estas personas. Se encuentran aquí presentes de manera virtual, por supuesto, Víctor Madrigal, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Abner Jiménez, gerente de Derechos Civiles y Políticos de Somos CDC y coordinador de Derechos Aquí y Ahora en Honduras. Alberto Hidalgo, coordinador de fortalecimiento de capacidades de PROMSEX en Perú. María Fernanda Ferrer, coordinadora de Casas de Paz de Caribe Afirmativo en Colombia. Rosana Marzán, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana en República Dominicana. Y Robillón Celima, congresista estadual de Pernambuco, Brasil. Si les parece bien, podemos comenzar con unas palabras iniciales de Víctor Madrigal. Víctor. Muchísimas gracias, Aleli. Quiero agradecer al Victory Institute por esta invitación y por haber organizado este panel que me parece de una gran importancia. Creo que es particularmente importante en este momento intensificar la labor de conversar, intercambiar experiencias, información, particularmente porque estamos en un momento en el cual creo que tenemos que tener noción de que todo el sistema, que el aparataje que ha sido creado tanto en estados como en instituciones no estatales, está en este momento bajo una enorme presión. La realidad es que las presiones que existen en todas nuestras realidades estaban ya enfrentadas a grandes dificultades sistémicas. Alrededor del mundo existen todavía 70 países que criminalizan de alguna manera la diversidad sexual o de género. 9 de ellos, perdón, están en nuestro continente, en nuestro hemisferio, en el Caribe. Y aparte de eso, en los contextos en los que no existe criminalización, existían grandes realidades de discriminación y violencia que determinaban situaciones sistemáticas de exclusión social
que básicamente condenaban a una gran parte de las comunidades, poblaciones LGBT a la exclusión social, a círculos viciosos de pobreza, condenan al trabajo informal y a la exclusión, barreras al acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda. Y todas estas barreras, esta situación sistemática de discriminación y exclusión, lo que se ve es exacerbada con la situación presentada por la pandemia. Mi colega Gilal Halai, en una conversación el día de antes de ayer, me manifestaba que a ella le parecía que el COVID-19 es la inequidad en esteroides. Es la manera en que se exacerba todas las dificultades, las exclusiones sistémicas que nuestras comunidades han estado enfrentando y en este momento se ven realmente exacerbadas por todas las dificultades que presenta no solo la pandemia, sino también la manera en que se manifiesta también las consecuencias de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. En este contexto, el mandato que yo tengo el honor de llevar a cabo está dando atención a una serie de circunstancias que creo que son importantes remarcar acá porque creo que nos presentan un marco en el cual actuar políticamente. Y recordemos que así como el Victory Institute está promoviendo la participación política en la gobernanza, mi mandato tiene como su enfoque principal la responsabilidad de los estados, que evidentemente se efectúa a través de medidas ya sea de acción legislativa en parlamentos y instituciones similares, a través de acciones de acceso a la justicia y a través de acciones ejecutivas, acción administrativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como patrones grandes en ese tipo de accionar y en el accionar de la sociedad civil? A muy grandes rasgos, en lo que me permiten estos breves minutos, porque creo que debemos escuchar a todos quienes están alrededor de la mesa en este momento, de nuestra mesa virtual. Primero, existe gran preocupación con respecto al abuso de la fuerza en el contexto de medidas de excepción. Sabemos que siempre las poblaciones LGBT, así como otras, están en situación de riesgo cuando se presentan situaciones de toque de queda, situaciones de limitaciones en la salida, particularmente por la realidad de la necesidad de trabajo informal que tienen grandes partes de estas poblaciones. Y es una de las cosas que tenemos que tener como atención. Recordemos, por ejemplo, la terrible lección que nos dejó el golpe de Estado en Honduras cuando se exacerbó la violencia contra las mujeres trans y se dio una gran cantidad de femicidios en ese momento con relación a eso. ¿Cuál es otro problema que tenemos? Es que las medidas de excepción tienen que estar motivadas en la protección de la salud y tienen que estar enfocadas en la pandemia. Pero en muchos lugares del mundo estamos viendo que hay una tendencia a aprovechar la existencia de una situación de emergencia para tratar de alcanzar otros motivos. Habrán leído que el mandato ha emitido un pronunciamiento ya con respecto a Hungría, en el cual el Parlamento húngaro está a punto de conocer una propuesta legislativa que limita el reconocimiento legal de la identidad de las personas género-diversas, cosa que considero completamente paradójica porque si algo nos está demostrando la pandemia es la importancia de asegurar reconocimiento legal de la diversidad de género. Otras preocupaciones que tengo yo, acabo también de emitir un pronunciamiento con respecto a Uganda, en el cual se ha dado una redada en un refugio de personas LGBT, supuestamente motivada por la protección de la salud, pero creo que se dan todos los elementos para considerar que se trató de una acción destinada a reprimir las acciones de este refugio, que además, como saben, Uganda es un ámbito criminalizado y en el cual existe gran animadversión contra las personas LGBT. Importante también que les comente que existe toda una serie de preocupaciones relacionadas con no solo las medidas que se toman en persecución de las personas LGBT, pero muy importante, las medidas que aparentemente neutras tienen efectos desproporcionados o discriminatorios
con respecto a las personas LGBT. Y hablo aquí, por ejemplo, de las personas, de las medidas relacionadas con lo que se llama el toque y género, por ejemplo, que creo que tenemos que estudiar de una manera muy particular qué tipo de protecciones tendrían que haberse puesto en operación para asegurar que no tuvieran un impacto discriminatorio en las personas de nuestras comunidades. Termino acá simplemente para agradecer la invitación realizada por el Victory Institute y en este momento escuchar las diferentes manifestaciones que haya alrededor de nuestra conversación. Querría comentarles que en lo que a mí se refiere, yo estoy recabando información sobre todas estas preocupaciones, estas tendencias, y querría anunciar que estoy preparando un pronunciamiento del mandato sobre las preocupaciones que existen con respecto a la problemática generada tanto por la pandemia como por las medidas que están relacionadas con ella. Y este pronunciamiento esperaría estarlo emitiendo alrededor del Día Mundial de Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. O sea, estamos pensando que alrededor del 15 de mayo, y todo lo que se hable hoy acá va a ser de enorme importancia para asegurar las diferentes, lo que el mandato recabe con respecto a esto. De nuevo, muchísimas gracias. Muy contento de estar con todos ustedes y a la espera de escuchar sus opiniones y la información que quieran compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, gracias a ti por estar acá y a todas las personas que están en esta mesa virtual, como bien dices. Creo que sería súper interesante tener una ronda, digamos, de que nos cuenten un poco cómo están las cosas por sus países, cuáles son las cosas que cabe destacar desde el actuar del gobierno, las necesidades que han visto, las medidas que se han adoptado frente a la pandemia y cómo, como Víctor bien decía, estas exacerban las diferencias, ¿no? Y las dificultades que pueden tener las personas LGBTI. Si quieres, podemos empezar con Robillonce de Brasil, si les parece bien. 2 minutitos, respuestitas cortas para poder hacer esto muy dinámico. Sí, claro, gracias. No, yo voy a intentar hablar español. Entonces, perdón si tengo... No, en Brasil acá les digo que se perdió los espacios democráticos cuando el presidente Bolsonaro se puso en el poder. Bueno, no voy a decir que no estaba antes, pero todavía se quitó muchos derechos cuando el presidente Bolsonaro se puso en Brasilia, la capital de Brasil. Bueno, le digo que con esta pandemia, Bolsonaro ha hecho poco caso de las recomendaciones de la OMS para la población de Brasil. O sea, para este presidente Bolsonaro, la economía es preferible que la salud de la población brasileña. Entonces, bueno, a este presidente acá de Brasil no le gusta el toque de queda. Entonces, le pregunto qué debemos hacer este toque de queda cuando estamos hablando de personas LGBT, que es importante hablar sobre esto, que acá en Brasil hay muchas personas LGBT que no tienen buena relación con la familia, ¿no? Mira, porque la discriminación en contra de la persona LGBT no se queda solamente en las calles. Hay discriminación en las casas también. Entonces, te digo que acá en Brasil, las personas LGBT en verdad están seguras cuando se quedan en casa. Bueno, en verdad hay que discutir sobre la relación de la familia con esta persona LGBT. Bueno, entonces, se digo ejemplo que las personas trans acá en Brasil son invitadas a salir de su casa con 13 años y se quedan, por obvio, en la prostitución. Se dice que acá en Brasil 90% de las personas trans se quedan en la prostitución porque no hay otra opción. Entonces, bueno, aquí si eres una persona adulta, estás libre para hacer la prostitución, no se prohíbe, todavía no hay derechos laborales. Entonces, si eres prostituta acá en Brasil, una prostituta trans,
tu trabajo es informal, no tiene derecho laboral. Además, puede ser explotada por otra persona. Entonces, te digo que el gobierno Bolsonaro puso una ayuda financiera para las personas vulnerables de $300, como si fuera $100, que todavía se queda un poco complicado para las personas trans y LGBT que tenga acceso a esta plata porque hay problemas con los documentos, entonces los nombres, todo eso está complicado. Pero es necesario, les digo que es importante que se piense otros planes para agregar a este toque de queda, de quédate en casa. Es necesario pensar otras cosas para que las políticas para la persona LGBT se quede un poco más tranquila con esta pandemia. Claro, y seguro que abordaremos más de los temas que tocaste y de los puntos que tocaste. Abner, ¿tú nos podrías contar un poco de cómo está la situación en Honduras, si hay ciertas similaridades o no con Brasil? Creo que no te escuchamos, dame un segundito. Bueno, podemos quizás mientras pasar a Alberto y regresamos con Abner en cuanto podamos quitarle el mute. Genial. Nada, un saludo a todos, a todas, a todos. Un placer estar acá y agradecerle, como siempre, a Víctor y también la presencia súper importante, creo, de Víctor acá, ¿no? Con todas nosotros hoy día. Y nada, para hacer un repaso sobre la situación que estamos teniendo en el Perú, es una situación complicada, como en todos los países, ¿no? Desde el mes de marzo de 2020 comienzan a crecer de forma exponencial los casos positivos. Hoy, al día 30 de abril, tenemos 36.976 casos y ya más de 1.000 personas fallecidas, 1.051, ¿no? A esto se le une un desborde del sistema público de salud que no está pudiendo dar la respuesta necesaria por su propia debilidad, ¿no? Con una falta de camas de unidad de cuidados intensivos grande, ¿no? Ante eso, el Estado declaró el estado de emergencia hace ya más de 40 días, ¿no? Incluyendo, entre otras medidas, la cuarentena y el toque de queda, y también una suspensión de los derechos constitucionales, entre otros el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, que también pone en una situación de riesgo a colectivos de especial vulnerabilidad, como evidentemente son las personas LGTBI, ¿no? A ello unido una situación de complejidad también en cuanto al empleo, a la situación económica y a la precariedad laboral. El otro día conocíamos un estudio del Instituto de Estudios peruanos, más miedo al hambre que al coronavirus, ¿no? Y que el 31% se ha quedado sin trabajo en los 40 días, un poquito más, que llevamos de cuarentena y de estado de emergencia, ¿no? Una situación económica laboral complicada. Ante eso, el Estado intentando implementar también algunas medidas de protección social, algunos bonos de ayuda social, que también tienen una complejidad, ¿no? Porque dificultan también por su propio diseño el acceso a este beneficio social de las personas LGBTI y minimización de vulnerabilidades, de desigualdades, como ya apuntaba antes también Víctor, que nos parece que hay que destacar y que hay que visibilizar, no solamente las personas LGTBI, también cómo quedan en este contexto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas que viven con VIH, trabajadoras sexuales, indígenas, afrodescendientes, discapacidades y sus propias problemáticas de salud, ¿no? Complicaciones en un contexto como este. Como digo, una mayor desigualdad y una mayor discriminación afectados y vulnerados sus derechos humanos, entre otros el derecho a la vida, la integridad, la igualdad y la no discriminación, la identidad de género, la salud, el trabajo también, y algunas respuestas articuladas de apoyo social que el Estado todavía no logra otorgar, ofrecer, ¿no? Entonces se están articulando algunas iniciativas para acercar canastas básicas de alimentos o de medicamentos básicos a las personas LGTBI que están sufriendo en este contexto una especial vulnerabilidad, ¿no? En concreto, me gustaría resaltar la importante situación de debilidad, de precariedad y de vulnerabilidad que están experimentando nuestras poblaciones trans, ¿no?
creo que como repaso general, hasta ahí podría yo compartir ahora. Claro, súper. Muchas gracias, Alberto. Abner, creo que ya funciona tu micrófono. Si nos pudieras compartir un poquito cómo está la situación en Honduras y qué es lo que está pasando por allá. No te escuchamos, ¿no? Bueno, mientras, a lo mejor Mafer de Caribe Afirmativo de Colombia nos puede contar cómo está la situación allá, si el toque de queda ha sido tan estricto, cómo han afectado estas políticas a las personas LGBTI. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por la invitación a este espacio. En Colombia, a través del COVID, realmente se han dejado como el descubierto muchas situaciones que afectan a la población LGBT. Entre esas podemos mirar que desde el 24 de marzo, cuando se declara, el gobierno nacional declara los toques de queda, las medidas de aislamiento, comienzan también a salir las grandes problemáticas sociales y de desigualdad que se dan en los diferentes territorios de Colombia. Y es así, algunas de las situaciones que hemos podido mirar y que se han dejado ver ha sido la situación que enfrentan las mujeres trans y las mujeres que se dedican al trabajo sexual en general, quienes se han visto afectadas a través de todas estas medidas. Las personas también que viven con VIH también han sido afectadas con estas medidas, son personas de muchos riesgos y que sabemos que la gran mayoría viven del trabajo informal, son trabajadores independientes y que les toca tanto a ellos como a ellos en ocasiones tener que ponerse en el riesgo de salir a las calles, porque es que esta medida, si bien salvaguarda la vida, decimos que desde el virus, existen otras necesidades que a veces terminan siendo más fuertes, y esta es, como dicen muchos y muchas, o muero del virus o muero de hambre. Entonces a muchas de las personas les ha tocado salir a la calle. Eso mismo que mencionaba por el trabajo informal en lo que generalmente la población LGBT es de esto de lo que vive. Son muy pocos los que tienen un trabajo remunerado, un contrato laboral. Entonces, por lo tanto, es a esta población a quien también le ha afectado muchísimo la medida en cuanto a la parte laboral y de tener que salir a buscar los alimentos. Otra de lo que hemos visto y que se ha dejado ver durante todo esto es la crisis del sistema de salud en Colombia. Esta pandemia nos ha dejado ver la gravedad del sistema de salud con unas EPS todas privadas. Es una comercialización de la salud. Entonces, las personas de bajos recursos no están teniendo acceso. Las medidas que está implementando el gobierno nacional, las líneas de atención, en realidad son insuficientes. Cuando se hacen los llamados no acuden y ya estamos viendo personas que están falleciendo por el COVID, que están a la espera de la ambulancia, de que lleguen a buscarlo, y cuando llega la ambulancia ya ha fallecido. Entonces nos ha dejado también ver la crisis de salud que tenemos y ha logrado evidenciar las desigualdades sociales. Entonces, que ha sido como una de lo global y de lo general de esta pandemia, ha sido cómo se ha evidenciado la desigualdad social que existe en este país, donde si bien es cierto, algunos grupos pueden estar en sus casas sin ninguna preocupación y la campaña Quédate en casa queda muy bien, pero ¿qué pasa con estas otras comunidades, esta parte de la población que no puede quedarse en casa? Y otro punto que incluso también ya lo mencionaba Robert Johnson es precisamente la violencia intrafamiliar. También la violencia intrafamiliar ha cobrado un gran espacio. Los índices de violencia se han disparado tanto para población LGBT como para las mujeres. Entonces, esto nos ha mostrado como la realidad social y política que en Colombia y creo que en Latinoamérica realmente estaba como un poco tapada, y que el COVID ha sido como el resaltador para toda esta situación. Claro, lo que comentaba Víctor, ¿no? Las desigualdades en esteroides, o sea, todo exacerbado. Bueno, volvemos a intentar con Abner, la tercera es la vencida. ¿Lo logras o no? Hola, hola. Sí, bien, te escuchamos. Al fin. Bien,
De parte de lo que vive un poco la situación acá en Honduras, la población LGTBI específicamente hablando, nosotros realizamos aproximadamente hace una semana lo que fue un estudio en colaboración con diferentes colectivos LGTBI, el cual nos permitió implementar un estudio cuyo nombre es Diagnóstico Situacional en relación al COVID-19 en población LGTBI de Honduras. Básicamente nos arroja lo que todos mis compañeros anteriormente han dicho. Tenemos el impacto que causa la pandemia, nos afecta directamente en lo que es 4 o 5 aspectos que son economía. Prácticamente un 80% de los encuestados refieren que han tenido disminución en sus ingresos, ya sea porque debido a las medidas de la cuarentena no pueden acceder al trabajo informal, o si tienen un trabajo formal, por llamarlo así, no tienen, han sido suspendidos sin goce de sueldo, y una minoría que aproximadamente un 5% de esas personas han tenido que, bueno, los han despedido, ¿no? Esta hace como un efecto dominó. Al no haber ingreso económico, pues estas personas no pueden acceder a lo que es la compra de la canasta básica, provisiones alimenticias, lo que es la compra de el pago, perdón, de lo que es la renta, el lugar donde alquilan, no tienen ese ingreso económico que les permita. También se ve afectado lo que es el sector salud, por ejemplo, ya que aproximadamente el 50%, nos revela esta encuesta de esta población LGTBI, solo el 50% puede acceder a insumos, que esos insumos solo son lo que es mascarillas y geles antibacteriales. O sea que el otro 50% se ve expuesto ante esta pandemia, ¿no? Ya que no tienen el ingreso económico para poder acceder a ellos. También hemos visto que este estudio nos ha reflejado que hay un aumento de lo que son las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Ya que esta cuarentena no nos permite poder acceder a trabajo. Entonces, básicamente nuestra población LGTB vive día a día de lo que hacen en el trabajo, ¿no? El trabajo informal, al verse incapacitado y aislado, pues hay algunas personas que han intentado romper o salir durante la cuarentena, porque como mencionaba la compañera anterior, o me mata el hambre o me mata el coronavirus. Entonces ahí es donde llegan nuestro gobierno a través de sus miembros policiales y arremete contra esta población, específicamente la población trans, y son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Y esto también lleva a lo que es una falta de acceso a la justicia, ya que esta población no tiene acceso a denunciar a lo que es estas múltiples violaciones de derechos humanos, y al final nos lleva a todo un aspecto de estigma y discriminación, ¿no? Que esto tiene un impacto antes de la pandemia y ahora se ve un poquito más resaltado, ¿no? Entonces, sí. sería... Sí, pues muchísimas similaridades entre las experiencias que están compartiendo cada uno. Rosana, de Diversidad Dominicana, yo no sé si tú quieras agregar algo de cómo están sucediendo las cosas en República Dominicana y cuál ha sido la experiencia de las personas LGBTI y el impacto. No te escuchamos, Rosana. Listo, ahora sí. Listo. El impacto del COVID a las personas LGBT en la República Dominicana es prácticamente el mismo impacto a las personas no de la diversidad sexual, en todos los sentidos. Como decían mis compañeros, Abner y también María Fernanda, en el tema económico se ven mermados o en pausa aquellas personas de la comunidad LGBTI que trabajan en call centers, que es prácticamente la mayor fuente de empleos para las personas de la comunidad LGBTI, sobre todo si saben inglés, o si tienen alguna skills o habilidad para comunicar, para el tema de la comunicación. Vemos cómo estos call centers, a raíz de todo el tema del COVID, no han respetado ni las sugerencias del gobierno ni las sugerencias de la OPS con el tema del distanciamiento social o el teletrabajo. También, y muchas de las personas LGBT han sido suspendidas dentro de todo esto de la pandemia. El gobierno dominicano ha hecho alardes de una, vamos a decirlo así, acción afirmativa para paliar este tipo de acciones que hemos encontrado no solamente en los call centers, sino también en diferentes empresas de trabajo formal que tienen sus puertas cerradas ahora mismo.
y es que el gobierno se supone que va a dar un incentivo de 7.500 pesos, unos $150 más o menos, a cada trabajador. Pero ¿qué pasa? Que no todas las empresas tienen cotizando a sus empleados, o sea, que están legalmente regularizados con todo el tema de la seguridad social y o que no reportan a estos trabajadores a la TCS. Por ende, vamos a encontrar que mucha gente está suspendida y que no ha recibido el incentivo. Que el gobierno puso de tope hasta 7.500 pesos, con un 75, aportando un 75% del sueldo base de cada empleado. Pero también encontramos que dentro de las medidas que ha tomado el gobierno desde el 16 de marzo, que tenemos cuarentena obligatoria, también todo el tema de la limitación al derecho al libre tránsito, con el tema de la cuarentena con el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, y también vemos cómo el tema de las pruebas, de cómo se ha implementado o los protocolos que ha tenido el Estado Dominicano para hacer las pruebas del COVID. Aquí, en principio, las pruebas se le estaban haciendo solamente a las personas que tenían dinero para acceder a las pruebas, que solamente un laboratorio era que podía hacerlas, o 2 laboratorios, que es el Laboratorio Nacional y un laboratorio privado, pero también encontramos que quien tiene más poder adquisitivo es que puede disfrutar, ¿no?, de hacerse la prueba de manera oportuna. Encontramos también que el hambre, así lo quiero llamar por su nombre y dejarlo bien claro, el hambre está arropando a toda la gente en sentido general, pero sobre todo a las personas LGBT, a las cuales nosotros hemos llegado con algunos otros programas, sobre todo en el sur. Las ayudas del gobierno a través del plan social no han sido posibles. O sea, que el gobierno tiene la logística para dar alimentos a cierta parte de la población, pero en las urbes es más efectiva que en los pueblitos o en las comunidades más apartadas y más pobres. Encontramos personas desmejoradas, personas que no han podido conseguir sus medicamentos, sobre todo personas que sufren de lupus, porque han sido abarrotadas. Todo el tema de la cloroquina han abarrotado las farmacias, han comprado la cloroquina pensando que esto puede ayudar a la gente de manera puntual con el tema del COVID, y ha limitado también a que pacientes con la enfermedad de lupus puedan acceder, y también hay un problema de salud en este sentido. El COVID ha destapado todas las situaciones que en salud no tenemos, pero también el abuso policial a las 5 de la tarde, el apresar personas que no están respondiendo al toque de queda sin que haya per se un manual o una resolución que diga qué hacer en estos casos, y durante todos los 40 días más o menos que tenemos con esto, con el tema del estado de emergencia, unas 30.000 personas han sido arrestadas, a las cuales la han puesto a limpiar, las han puesto a barrer, pero la han llevado a condiciones también de hacinamiento, que también han limitado el derecho del libre tránsito a personas de la comunidad LGBT. Claro, y me gustaría muchísimo que regresáramos un poquito más adelante sobre algunos de los puntos que tocaste, Rosana, que son muy interesantes. Sí. Como hemos visto, yo creo que algo que ha sido común en casi todas las participaciones que hemos escuchado en este momento, las personas trans se han visto afectadas de una manera especial. Sí. Y han habido medidas particularmente insensibles, digamos, en algunos países como Perú, como Colombia, aunque las medidas no se han quedado, digamos, vigentes y están siendo utilizadas aún. A mí me gustaría que de manera muy breve, María Fernanda y Alberto nos pudieran contar cómo fue esta medida de pico y género, donde por días salían las personas según su identidad y expresión de género, y cómo impactó, obviamente, particularmente a las personas trans, pero en general al país. No sé si quieres comenzar tú, María Fernanda. Bueno, ahí sí tengo activado el audio. Bueno, esta medida de pico y género en Colombia, que actualmente está vigente, es una medida que inicia en Bogotá, que es la capital del país, y que esta medida ha sido replicada por otras ciudades. Actualmente tenemos pico y género en Bogotá, Cartagena y Tuluá. Ha sido una medida que realmente ha generado mucho rechazo dentro de la población LGBT y la comunidad en general incluso,
ya que esta es una medida que permite que busques una medida de sexo-género, pero que al hacerlo de esta manera pone a la población trans, las deja como en un factor siendo un riesgo para una sociedad que no está preparada y que normalmente vulnera los derechos de la población trans. Especialmente de las mujeres trans. Entonces, esta medida que además es tomada y es seguida por la policía, y miramos que en estudios que se han realizado en el país, la Policía Nacional es precisamente una de las entidades que más vulnera los derechos de la población trans, que es muy homofóbica, es muy transfóbica, y entonces le estamos dando como la cabida, el permiso a la Policía Nacional para que sea ella quien, desde su percepción, decida quién sí y quién no, de acuerdo a lo que consideren que esté o que cumpla con eso que está estipulado físicamente, incluso como mujer o como hombre. Entonces, termina siendo un registro desde la percepción, donde en ocasiones han buscado como pruébeme que usted es una mujer, incluso lo hemos visto que ha pasado. Hay un estudio que realizó Caribe Afirmativo donde casualmente nos pone en evidencia desde el 2019 que las mujeres trans son la población, desde la población LGBT, que más discriminaciones sufre desde la policía, con un 70% de mujeres trans discriminadas. Es un alto porcentaje. Entonces, esta medida nos pone en un retroceso de lo que en algún momento habíamos considerado haber logrado, pero que también nos da 5 aspectos que voy a mencionar rápidamente por cuestiones de tiempo. Y es que precisamente hay una recarga para las mujeres en general. El día de pico y cédula de mujeres, vemos un mayor número de personas en la calle, porque además en Colombia tenemos mayor número de mujeres, y esto también está reafirmando algunos prejuicios y algunos rasgos sociales asignados a las mujeres, como el rol de las compras, del cuidado, y son ellas quienes tienen mayormente y se ven más expuestas. También tenemos, esto aumenta, como les decía, la situación de agresión a la población trans de la policía. Otros que hay una desconfianza de la ciudadanía con todas estas medidas y que ha generado mayores prejuicios sociales para la población LGBT. También hay otro, y es que nos mira también, nos ha puesto en las desigualdades y de cómo la pedagogía incluso no ha permitido que la población LGBT realmente pueda tener unos escenarios seguros para salir a la calle. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué pasa con las personas no binarias? ¿Qué pasa con estas personas que no se encasillan en mujer, en hombre, en lo femenino, en lo masculino? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Quién decide qué día pueden salir y qué día no? Entonces lo que miramos desde las organizaciones es que el pico y cédula como tal ya era una medida que había registrado buenos resultados. Entonces, ¿por qué poner una medida que está generando un rechazo social, que está poniendo a la población trans sobre todo contra la pared, que le está poniendo en el paredón a que sean el resto de las personas, el resto de la sociedad, quien decida por ellas si pueden transitar o no pueden transitar, aumentando los prejuicios, las discriminaciones y las vulneraciones a los derechos de esta población? Claro, claro, totalmente. Y a mí me gustaría que, Alberto, nos contaras un poco de cuál fue la experiencia en Perú, porque en Perú, bueno, el resultado fue un poco distinto, y qué llevó a eso, ¿no? Sí, bueno, creo que también hay muchas similitudes con el caso colombiano que nos narraba María Fernanda, ¿no? Yo creo que, antes de nada, creo que es importante reconocer que esta medida de pico y género que se está aplicando en varios países representa una cosa clara, ¿no? Y es que el virus nos puede infectar a todas las personas por igual, pero que las medidas, las políticas públicas que se están tomando en torno a la pandemia no afectan a todas las personas por igual, ¿no? Y es un claro ejemplo el tema del pico y género. En Perú solamente se prolongó durante una semana, en torno a la quincena del mes de abril. Salieron hombres lunes, miércoles y viernes, y mujeres martes, jueves y sábado, según dispuso el gobierno, siguiendo la referencia de Panamá, que creo que era el primer país de la región que había implementado
una medida así en este contexto, y tuvo un fracaso grande, ¿no? Porque no solamente por el propio impacto que tuvo en las personas trans, sino por caer en un contexto como el peruano, donde el machismo y el conservadurismo nos lleva todavía a estructuras que tienen consecuencias en la vida cotidiana muy grandes, ¿no? El día de salida de las mujeres había una gran cantidad de gente en las calles, en los mercados, ¿no? Porque ellas tradicionalmente son las que supuestamente tienen que hacer las compras y hacer las tareas del hogar, y el día de los hombres se veía una gran bajada de afluencia en las calles, ¿no? Entonces, creo que también se insertó en un sistema todavía machista, patriarcal, muy tradicional, que también tenía efectos, ¿no? En el caso de las personas trans tuvo un efecto grave y pernicioso, como ya veíamos en otros países, ¿no? A pesar de que el gobierno y el presidente habían hecho declaraciones públicas para que los efectivos policiales tuvieran una actitud de no discriminación. Incluso el propio presidente, explicándolo, cayó en una confusión entre sexo, género, homofobia, transfobia, ¿no? O sea, el propio presidente tampoco pudo, a pesar de la buena intención, explicarlo con las mejores palabras, ¿no? Eso se unió a la falta de una ley de identidad de género que no tenemos en el país, a pesar de que ya hace 3 años hay un proyecto de ley en el Congreso que está atorado y que está paralizado. El resultado de todo esto, más de 20 casos, al menos 20 casos registrados por la sociedad civil, con grabaciones incluso de humillaciones, de abusos policiales por parte de efectivos policiales a mujeres trans, y eso tuvo también una respuesta por parte de algunas instituciones importantes, incluso organismos internacionales. Tuvimos pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, pero no solo a nivel nacional, también la propia Comisión Interamericana, la CIDH, se pronunció con un comunicado alertando de la violación de derechos humanos que estaba teniendo lugar en Perú en el marco del pico y género, ¿no? Otro resultado importante es que sí hubo sanciones, al menos algunas sanciones a efectivos policiales por parte de la Policía Nacional, que incumplía el propio manual de derechos humanos aplicados a la función policial que tiene la PNP en el Perú, ¿no? Que prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces sí teníamos una normativa, pero esa normativa no se estaba implementando de forma adecuada y se estaba desconociendo, ¿no? Para terminar, solamente agregar que en el Perú hemos conseguido en la Corte IDH hace muy poquito tiempo una sentencia en el caso Azul Rojas Marín, que es precisamente un caso de tortura y violación a una mujer trans por parte de la policía, y la Corte ya ha ordenado al Perú que debe, ¿no? Desarrollar un plan de capacitaciones y de sensibilización para la policía, y que incluso en este contexto es más necesario que nunca, ¿no? Porque una vez más las mujeres trans ponen otra vez el cuerpo y ponen otra vez su vida contra la violencia de una manera totalmente dramática, ¿no? Y totalmente trágica, cuando realmente el Estado desconoce su responsabilidad de proteger a toda la ciudadanía. Claro. Y me gustaría a mí regresar un poquito a uno de los temas que tocó Rosana, que es las personas LGBTI privadas de la libertad. Sé que en Brasil se viven situaciones particularmente complicadas con ese tema y me gustaría que de manera como muy concreta, Robillonce, si nos pudieras compartir eso y que después Víctor nos contara un poco sobre su opinión al respecto de manera un poco más general. Sí, bueno, acá en Brasil hay una política de encarcelamiento, ¿no? Ya no hay espacio para nadie en la prisión. Todavía, bueno, la persona antes de la pandemia del COVID-19 ya estaban aisladas en la prisión, ¿no? Entonces, estamos intentando planear este tipo de, como puedo decir, un aislamiento doble de la persona encarcelada en esta pandemia de coronavirus. Bueno, en Brasil acá no hay datos desagregados de cuántas personas LGBTI encarceladas, no hay este dato, pero te digo que acá en Pernambuco se ha prohibido la comunicación de la persona en la prisión con su familia y sus abogados, se prohíbe. Estamos intentando que tenga una comunicación por teléfono o por video. Entonces, bueno, me parece que es peligroso, ¿no? Este aislamiento por completo de esta persona que está encarcelada en términos de salud mental. Incluso te digo que es un poco muy peligroso tal vez decirte que esta pandemia en la prisión superpoblada, ¿no? En que, bueno, tiene más que el doble de la capacidad de la persona que están encarceladas. Está llena de gente la prisión acá en Brasil con esta política de encarcelamiento del presidente Bolsonaro. Bueno, se dice que acá en Pernambuco se murió 2 personas encarceladas, pero se sabe lo que se dice 2
personas, pero yo creo que hay otros casos que aún no se sabe, que se está investigando. Bueno, nosotros acá como diputadas de Pernambuco pusimos una ayuda financiera en el sistema de cartel, como si fuera 230.000 reales o 40.000 dólares para ayudar a la persona en la prisión para que pueda combatir esta pandemia de COVID-19 en el sistema de cartel. Claro. Muchísimas gracias, Rubillonce. Víctor, no sé si tú quieras agregar algo con una perspectiva un poco más general. Sí, por supuesto. Bueno, son muchos los temas que se han levantado, de manera que querría nada más tocar algunas cosas muy específicamente. Primero, yo creo que lo que es esencial es reconocer que estamos enfrente de diferentes niveles de conversación. La narrativa de una pandemia exige respuesta rápida, respuesta contundente, en muchos casos respuesta que no permite todos los procesos. Pero existen ciertas garantías mínimas que son inderogables. Claro. Y esto es un estándar legal que ha sido desarrollado históricamente por razones muy claras. Y esas razones son que las mecánicas de emergencia y urgencia no pueden ir en detrimento del concepto de la dignidad humana o la integridad humana, porque en ese caso realmente hay que concebir que no están cumpliendo con su objetivo útil, que es realmente proteger a la persona. Entonces, ¿qué es lo que nos genera gran preocupación? Bueno, nos genera gran preocupación, primero, cómo las desigualdades y falencias sistémicas se manifiestan de una manera clara en este momento. Por ejemplo, la falta de reconocimiento de identidad, la falta de reconocimiento legal de la identidad de género está en la raíz clarísima de la situación de ruptura absoluta que existe con la situación de las personas trans que hemos estado hablando. Entonces, esa situación existe sistémicamente. No puede ser solventada en una situación de emergencia, pero lo que evidentemente no es admisible es que sea exacerbada o que los estados no tengan la diligencia necesaria para examinar cuáles son las consecuencias de ciertas medidas en la dignidad humana y la integridad de estas personas. Segundo, creo que es muy importante tener en claro, hay una situación clara de interseccionalidad con respecto a todas estas preocupaciones. No existe violencia únicamente por el hecho de ser mujer o pertenecer a particular raza o tener cierta orientación sexual, pero en muchas personas la manifestación de varias de estas identidades va a crear experiencias exacerbadas de violencia y de exposición a la discriminación. Y yo creo que existe una necesidad de que las respuestas fornecidas por los estados sean respuestas que tengan en cuenta esta realidad. Y ahí es donde tengo una preocupación muy particular, que es que la experticia en la experiencia de vida de las personas LGBT tiene que ser una parte integral del diseño de respuestas y el diseño de medidas. Yo estoy convencido claramente que si la experiencia de las comunidades LGBT y particularmente de la población trans hubiese sido tenida en cuenta, las medidas de pico y género no hubiesen sido consideradas como las más idóneas para hacer frente a lo que se refiere a las restricciones de salidas. De hecho, esas disposiciones, para poder haber sido idóneas, tendrían que haber sido revestidas de tal nivel de garantías que uno podría haberse imaginado que otras alternativas mucho menos gravosas hubiesen resultado lo que es necesario. Por último, dos muy breves notas. Primero, lo que mencionaba Rubillonce, hay una gran preocupación con respecto a las personas privadas de libertad, no solo en centros penitenciarios, que ya de por sí la situación es gravísima en términos del hacinamiento. Todos hemos podido ver las fotografías que surgen en este momento de los centros penitenciarios de El Salvador. Son realmente imágenes muy preocupantes. El distanciamiento no existe. Olvidémonos de hablar de 30 centímetros. Las personas están a 5 centímetros de distancia y yo no creo que eso sea posible entender cómo funciona con respecto a esto. Y por último, el rol de la sociedad civil en su rol de monitoreo,
de abogacía, pero también de experticia con relación a todas estas medidas, me parece que es fundamental, y querría que mantengamos mucho énfasis con relación a eso. Yo de mi parte lo que creo que es importante mantener muy en el énfasis es que el mandato puede ayudar a visibilizar estas situaciones y a brindar asesoría a los estados sobre cuáles son las maneras de diseñar estas políticas públicas, estas medidas legislativas, de manera que el mandato está abierto para cualquier tipo de información que tengan pertinente hacernos llegar para poder alimentar este pronunciamiento que espero emitir el 15 de mayo. Muchísimas gracias. Claro, muchísimas gracias, Víctor. Y justo como mencionabas, uno de los mayores contrapesos que existe para el Estado son justamente las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, y bueno, con las garantías constitucionales suspendidas en los países de los que estamos hablando, me gustaría preguntarles cómo la pandemia está afectando a las organizaciones en las que trabajan, cómo esto está afectando su trabajo y de qué manera están sobrellevando esta situación. No sé si, Abner, nos puedas contar desde Honduras cuál ha sido su experiencia. ¿No? Bueno, entonces quizás podemos ir con María Fernanda, que nos cuentes como en Colombia qué están haciendo con respecto a eso y cómo les ha impactado. Bueno, Lili, los impactos han sido muchos. Por lo menos nosotros como Caribe Afirmativo, es una organización que con un trabajo de base comunitaria, es un trabajo que normalmente estamos en la dinámica, en el relacionamiento con las personas, en los territorios, desde los territorios, y el hecho ahorita de estar en este confinamiento, de tener un trabajo, de hacer un teletrabajo, nos pone en unas dificultades, y es porque no nos permite llevar como nuestro trabajo al 100%. Hay unas grandes limitaciones. Y esas limitaciones también las vemos porque las poblaciones con las que trabajamos, los ciudadanos y las ciudadanas con los que nosotros trabajamos en los diferentes territorios, algunos son municipios, apartados, estas personas no cuentan con los medios para tener una conexión por internet, no tienen un computador, no tienen un celular que se los permita, no tienen un internet que les permita estar conectadas y conectados, entonces nos hace muy difícil siquiera tener incluso un contacto con ellos y con ellas. Entonces ha sido realmente un desafío grande, que día a día nos estamos enfrentando y que hemos tenido que sortear, y vamos aprendiendo también como en el camino, porque también es cierto que no estábamos preparados para esto y que no hace parte de nuestras costumbres o cultura del trabajo trabajar hacer esto desde el teletrabajo, y mucho menos cuando trabajamos desde los territorios. Otra situación que se nos presenta es que la necesidad que está ahorita es una necesidad económica, es una necesidad de alimento, una necesidad de hambre. Como lo decía también ahorita Rosana, hay que llamarlo por el nombre, y es como le voy a hablar de defensa de derechos, cómo le voy a invitar a un ciudadano, una ciudadana a que participe de una actividad, de un taller, cuando la necesidad que apremia es el hambre. Y organizaciones como Caribe Afirmativo, que somos unas organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de la población LGBT, nos ponen dificultad porque no tenemos las herramientas, no tenemos las capacidades para suplir estas necesidades. Entonces, lo que hemos hecho, que también está dentro de la pregunta, es uno, mantener diálogos y exigir a las administraciones locales que cumplan y que den realmente unas condiciones de vida digna a la población dentro de esta pandemia, que existan las ofertas realmente que puedan llegar a todos y a todas, porque también se ha dado que hay unos bonos alimenticios, que hay unos mercados, pero que no llegan a toda la población, y que si cuando llegan es un mercado que sirve para 3 días, para 5 días, y que no cubre toda esta demanda que estamos teniendo, que ya llevamos un mes en confinamiento. Otra necesidad que hay son las condiciones habitacionales. Nuestra población es una población mayoritariamente empobrecida, que vive en condiciones a veces de hacinamiento o que no tiene una vivienda digna.
Y uno de esos desafíos que hemos visto y que lo quiero mencionar porque no quiero que quede por fuera es la población migrante. Nosotros también trabajamos con población venezolana, que era como la situación que nos tenía ahorita, como a todos con los ojos puestos, era nuestro foco ahorita. Y esta población tiene también esta mayor dificultad. Muchas de estas personas viven en condiciones, en invasiones, en lugares que han hecho con plástico, que no tienen donde dormir. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo le decimos vamos a un taller cuando estas necesidades básicas no se pueden suplir? Entonces, son como una de esas situaciones las que nos enfrentamos realmente, que hemos hecho con los coordinadores y las coordinadoras de los diferentes proyectos y desde las casas de paz. Desde las casas de paz, que son unas casas que están en los diferentes territorios que fueron víctimas de conflicto armado. Con ellos hemos buscado estrategias para mantenernos en contacto, como no tienen internet, con algunas llamadas telefónicas de cómo están. Hemos hecho campañas, hemos hecho unas campañas para personas que viven con VIH, de cómo les podemos apoyar en estos momentos, para el acceso a derechos si se les están negando medicamentos. Tenemos una campaña también con mujeres LGBT que están siendo víctimas de violencia. También tenemos una línea de atención psicosocial y tenemos una campaña para adulto mayor. Y es que sabemos que la población LGBT también tiene esta dificultad. La mayoría de población LGBT adulta vive sola o solo y no tiene a veces quien siquiera le pueda, y como es una población de riesgo que no puede salir a las calles ni hacer las compras, entonces tenemos esta campaña y es de que nos pueden llamar y desde los territorios le podemos ayudar a hacer las compras, acompañarla a las citas médicas, a reclamar los alimentos, pero realmente ha sido una situación bastante compleja que nos ha puesto a perder dentro de la dificultad y que esperamos que obviamente podamos también dentro de las acciones que estamos haciendo desde Caribe Afirmativo, desde la dirección y subdirección, que ha sido presentar propuestas para poder ayudar a mitigar las necesidades económicas que la población está teniendo en estos momentos. Claro, y justo en ese sentido me gustaría retomar, bueno, cuando las necesidades básicas no están siendo cubiertas, cuando la situación es tan complicada como ya lo hemos explicado, digamos, en el contexto, ¿qué puede hacer la población LGBTI para defender los derechos adquiridos? ¿Qué pueden hacer las personas que nos están viendo en este momento para continuar participando de manera activa, aunque no sea en persona y, digamos, uno frente al otro, pero qué se puede hacer para continuar con la participación política y para no dejar que esos espacios se vayan recorriendo y se vayan perdiendo derechos que ya están adquiridos? No sé si, Alberto, nos quieras compartir alguna reflexión sobre eso. Sí, bueno, sobre la experiencia peruana, lo primero es como contarles que nosotros estamos acá viviendo en un contexto de crisis política ya antes de iniciar la pandemia, ¿no? Teníamos ¿no? con el presidente, hubo el cierre del Congreso, hubo elecciones anticipadas del Congreso también para elegir un nuevo Congreso que solamente encontramos a la fuerza electoral de un ciclo electoral muy importante, ¿no? En 2021 va a haber elecciones presidencialmente, reforzar todas las acciones que venimos haciendo desde la sociedad civil para hacer vigilancia ciudadana, para hacer incidencia política y para también intentar defender los espacios de concertación entre Estado y sociedad civil, que son tan importantes en un contexto así, para que los avances y los logros conseguidos no caigan, ¿no? Y se sigan consolidando y podamos también avanzar en algunos nuevos, ¿no? Solamente por comentarles algunos avances en el contexto de la pandemia que ha habido en cuanto a la política pública. Se ha aprobado un decreto legislativo recientemente que reconoce la orientación sexual y la identidad de género como condiciones protegidas contra la violencia durante el estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que es muy importante no solamente su aprobación, sino que ojalá se pueda difundir y se pueda implementar de forma adecuada. En segundo lugar, hace un par de días, la Defensoría del Pueblo, que es un organismo autónomo del Estado peruano, aprobaba, ¿no? y publicaba un informe especial sobre la situación de colectivos de especial vulnerabilidad en el contexto de la pandemia, incluyendo un capítulo específico
sobre la situación de las personas LGTBI y sus derechos humanos, ¿no? Evidentemente, ese informe recogía muchas de las cosas que venimos acá hablando de vulneraciones y de afectaciones que está habiendo a los derechos de las personas LGTBI. Ante eso, yo creo que la participación electoral sigue siendo evidentemente un instrumento fundamental, ¿no? Creo que cuando no estamos en los espacios de decisión, en los espacios de construcción de política pública, se legisla y se elaboran políticas públicas contra nuestros derechos, ¿no? Y eso se ha visto en todos los países y en muchas experiencias diversas, ¿no? Y el Perú yo creo que no es una excepción. Entonces tenemos que seguir intentando y luchando para llegar a esos espacios y, por otra parte, seguir fortaleciendo mucho las acciones de incidencia política y de vigilancia que venimos desarrollando desde la sociedad civil, ¿no? Porque son instrumentos de participación ciudadana muy importantes, sobre todo en ámbitos tan cruciales ahora como es el ámbito de la salud, por ejemplo. Con instrumentos nuevos y con herramientas nuevas, ¿no? Vamos a tener que organizarnos de nuevas formas, comunicar de nuevas formas, presionar de nuevas maneras, bueno, con un peso muy fuerte de lo virtual, de lo digital ahora, pero sin olvidar que la política no está en cuarentena, ¿no? Y que la política pública no está en suspensión y que tenemos que seguir influyendo de todas las maneras posibles, no solamente para conseguir defender lo ya conquistado, sino para seguir avanzando, porque acá en el Perú es uno de los países más retrasados en cuanto a reconocimiento de derechos LGTBI de toda la región. Estamos a niveles de muy pocos países ya de la región como Venezuela y Paraguay, ¿no? Entonces hay que seguir luchando a través de la incidencia y la participación política que desde Proces, desde luego, consideramos que siguen siendo claves. Claro. Y antes de pasar a las preguntas de las personas que nos están viendo, me gustaría, Robillonce, tú eres un cargo electo, ¿cuál ha sido la manera en que la población ha podido contactarte de manera eficiente en estos momentos? ¿Qué le aconsejas desde el otro lado a las personas LGBTI para que sigan haciendo participación política en estos momentos? Sí, bueno, cuando termine la pandemia podemos intentar ocupar espacios de poder en la política de Brasil, pero antes de todo, en esta pandemia de COVID-19, me parece muy importante que se obligue el gobierno de Brasil que ponga cuestiones de género en las encuestas de vulnerabilidad. Bueno, porque no hay datos de personas LGBTI vulnerables en Brasil. Bueno, se sabe que hay, pero no hay números. Entonces, si quiere hacer una política pública para personas LGBTI, es necesario que tenga números, que tenga datos, y esto no hay. Entonces, por otro lado, me parece que en este escenario de pandemia y de COVID-19 es muy necesario que tenga cuidado contigo misma y cuidado con las otras personas LGBTI, porque te digo que seguridad y salud mental no se construye sola, se construye junto. Entonces, bueno, no es solo comida y plata lo más importante hoy. Te digo que también se haga esto la salud, la sanidad mental, ¿sí? Entonces, bueno, me parece muy importante que ahora se fortalezca bueno, no sé, te decir, una red interpersonal de personas LGBTI para una ayuda mutua, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, porque es verdad la pandemia pide un aislamiento físico, pero no es necesario, no se puede hacer aislamiento psicológico, no se puede hacer aislamiento afectivo. Es importante que nosotras, personas LGBT, nos quedamos juntas, especialmente en este caso de COVID-19, de pandemia. Claro. Y Rosana, tú desde República Dominicana nos podrías contar cómo se ha activado o cómo ha continuado la participación política de las personas LGBTI, qué herramientas existen para que justo esas conexiones de las que hablan Robillonce y Alberto puedan seguir existiendo y cuál ha sido como la situación en ese sentido. Pues mira, el tema de la pandemia aquí nos agarró en un momento político, ¿no? De elecciones. Elecciones a las presidenciales ahora van a ser en junio 5, pero anterior a eso teníamos las elecciones municipales y congresuales que fueron suspendidas en febrero y fueron realizadas en marzo. Los espacios de participación política están ahí, la gente sigue haciendo su proselitismo político, ahora utilizando las redes sociales más que nunca. Hemos visto que lo que hemos encontrado efectivo es, por ejemplo, nosotros que llevamos la Escuela de Liderazgo Político, es hacer grupos de WhatsApp y mantenernos informados, pero también
dándole seguimiento a los y las personas de la comunidad LGBT que fueron candidatos o precandidatos a las pasadas elecciones y que son candidatos o precandidatos para la posición de diputado en estos momentos, dándole seguimiento a lo que están haciendo, viendo los posicionamientos y cómo se caldea todo el tema de la política a nivel de redes sociales, pero también siendo veedores de estas cuestiones de corrupción que están saliendo también a la luz a raíz de la pandemia, porque no todo es la pandemia, la corrupción continúa y se sigue perpetuando en nuestros países y sobre todo aquí en República Dominicana, que es un mal, y vemos como escándalo tras escándalo sale, sobre todo de ciertos candidatos que están en el poder con el gobierno actual, pero también vemos cómo la gente, como decimos aquí, se busca la vida, ¿no? Porque lamentablemente también dentro de la pandemia la gente empieza a ubicar otras cuestiones para ganar dinero. Y trayendo eso, quiero decir cómo desde algunas plataformas de citas, personas que ejercen el trabajo sexual están o han sido víctimas de algún robo, de torturas. No quiero decir que asesinatos, porque todavía no tenemos ningún caso de asesinato que haya sido por estas cuestiones, pero encontramos también otra modalidad de delitos que son nuevos, vamos a decirlo así, nuevos en el sentido de enterarnos que este tipo de situaciones están ocurriendo, ya ocurrían desde antes, y vemos cómo todo el tema de el quédate en casa, el distanciamiento social, no es tal vez del todo cierto. Ahora han cambiado las horas. Antes era la noche bajo el underground, ahora se hace en el día porque es de 6 de la mañana a 5 de la tarde que la gente puede circular sin que la policía te prive de la libertad. Entonces, vemos cómo también el coronavirus ha arropado, por así decirlo, nuestros trabajos en nuestras organizaciones. Seguimos haciendo el teletrabajo, pero no es lo mismo. Estamos en la casa, hay momentos de depresiones, sobre todo por toda la información y la carga de información negativa que nosotros estamos manejando. No hablo solamente en el caso de Diversidad Dominicana y sus empleados y aliados, sino a nivel general. Y vemos también cómo todo el tema de la salud mental lo podemos ver en las redes sociales y cómo la gente se expresa en las redes sociales llamando al paredón, a que asesinen a la gente, que salen fuera del horario del toque de queda, y cómo hemos caído en estos discursos también, estos discursos negativos y que limitan mucho más el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTI a todos los niveles por las redes sociales. También vemos cómo el COVID ha afectado nuestras familias, la manera de cómo nos relacionamos con nuestras familias, con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, con nuestras parejas, que es una de las quejas generalizadas que hemos tenido. ¿En qué me ha limitado el COVID? En que no puedo abrazar a mi familia, en que no puedo abrazar a mis viejos, a mis papás, a mis abuelos. Y esa forma tan efusiva que somos aquí los dominicanos, de que nos abrazamos, de que aunque tú no te conozcas te doy un beso. Entonces, esas relaciones interpersonales y culturales que nosotros desarrollamos se han visto también mermadas y limitadas. En sentido general, el COVID, nadie está preparado para una pandemia, se había preparado para esta situación, y quienes peores las llevan son quienes realmente no tienen la información de primera mano y que no acceden a la información como accedemos la mayoría de la gente, nosotros que estamos aquí ahora y quienes nos están viendo. Sí es cierto que lo básico no está limitado, dígase la energía eléctrica, no me corta mi energía eléctrica porque no le he pagado, pero entonces tenemos una tanda de apagones adicionales y hasta de 2 en lugares donde no se iba la luz o la energía eléctrica, que le decimos luz. Entonces, eso también afecta la calidad del trabajo que nosotros tenemos a veces que entregar, porque tenemos que entregar un producto a nuestros donantes. Claro. Ligado a eso, a trabajar hacia la comunidad, hacia la gente, con la gente, hacia la comunidad, y no tener a veces formas de responder a las necesidades que ahora mismo están en la mesa producto de la pandemia. Y vuelvo a reiterar vuelvo a decir la palabra hambre. El hambre, claro,
la falta de alimentos a gente que lo necesita, porque hay gente que no lo necesita porque tal vez tiene sus ahorros o sigue devengando su sueldo sin ningún tipo de problemas, pero la mayoría no está en esas situaciones. Y me gustaría un poquito hablar sobre cómo muchas veces y en los comentarios de este video lo están poniendo algunas personas sobre Honduras, cómo a veces la ayuda está centrada en las grandes ciudades, ¿no? En las capitales, y cómo las periferias o las ciudades que quedan un poco más alejadas de estos centros, digamos, de actividad política y de actividad en general. Y me gustaría saber si, Abner, tú desde Honduras nos puedes contar, porque te vi de nuevo por acá, cómo ha sido el trabajo y cómo las personas LGBTI podrían continuar con la participación política, no solo desde Tegucigalpa, digamos, sino desde los otros lugares más alejados, ¿no? Que de la capital o de las grandes ciudades. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es cierto que el apoyo en cuestión de que el gobierno ha otorgado alimentación sí está un poco centrado en lo que es las grandes capitales, ¿no? Yo me voy a hacer un poco más énfasis en la población LGTBI porque nosotros hicimos desde el colectivo, la Asociación de Colectivos LGTBI, hicimos un pronunciamiento hacia lo que es el Sistema Nacional de Emergencia, que es el ente encargado de la distribución de las bolsas solidarias que le llaman acá, que es un apoyo de alimentación que aproximadamente dura unos 5 a 6 días para las personas que están en condiciones precarias. Tuvimos una respuesta no grata por parte de ellos, aluciendo que la población LGTBI no era una población en prioridad, que las poblaciones prioritarias para ellos eran las personas con discapacidad y el adulto mayor. Entonces, hicimos como una investigación y nos dimos cuenta que efectivamente no se estaban dando el apoyo de estas bolsas a las personas que ellos decían que eran población prioritario, ¿no? Y lo estaban haciendo bajo el concepto de partidismo político, ¿no? Quien pertenece a mi partido, pues yo le doy su apoyo. Entonces, lo que nosotros hicimos desde el colectivo fue interponer un recurso, el cual les paró las antenitas y a través de ello pudimos conseguir el apoyo a través de la Secretaría de Inclusión de que se nos brindara lo que era un apoyo de unas bolsas solidarias específicamente para la población LGTBI, ya que el Sistema Nacional no nos consideraba una población prioritaria. Entonces, a través de ese recurso que ya vamos a tener dentro de las próximas semanas, una respuesta que pasó este recurso de amparo, fue que logramos poder acceder un poco a este apoyo por parte del gobierno y no lo centralizamos en las grandes ciudades, sino que hicimos alianzas con otras organizaciones en diferentes lugares de Honduras para la distribución de estas bolsas. Y respecto a la siguiente pregunta, es muy importante, ¿verdad?, que nuestra población LGTBI tenga participación política y que en estos procesos de incidencia, como como lo mencionaba la compañera anteriormente, participar en conversatorios, en los webinars, en lo que son todos los procesos de creación de instrumentos, sacarle mucho provecho a lo que son los medios virtuales, el uso de las plataformas. Esto porque a nosotros como organizaciones nos permite generar datos que son confiables y que anteriormente estaban un poco invisibilizados, ¿no? Entonces, a través de eso podemos incidir para crear estructuras de oportunidad política para participar en pro y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI acá en Honduras, ¿no? Claro que sí. Y bueno, si alguien de las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta en específico, pueden ponerla en los comentarios, por supuesto. A mí me gustaría que María Fernanda nos contaras también un poquito, ya nos hablaste sobre cómo están trabajando con casas de paz y cómo están trabajando con diferentes programas desde Caribe Afirmativo, pero quería saber si había uno específicamente enfocado para la participación política, si la gente puede tener acceso a ese programa o como qué otras herramientas crees tú que podrían utilizar tanto las personas en Bogotá como en las otras ciudades o localidades más pequeñas.
Bueno, nosotros tenemos desde Caribe las escuelas de formación que también realizamos, que son unos espacios de participación política, de empoderamiento, de formación en general. Estos espacios, si bien es cierto, no le hemos podido dar inicio porque eran espacios que los hacíamos en los territorios de manera directa. Estamos mirando las formas también de que esos espacios, de buscar estrategias para que estos espacios puedan llegar a las personas en los territorios. No ha sido tan fácil porque, como les decía, estamos no en ciudades principales, entonces donde el acceso al internet no es tan posible, es limitado, entonces ha sido un poco de dificultad, pero la participación política se ha seguido dando dentro de la población y ha sido que sigue la participación y la incidencia en los planes de desarrollo que se están realizando en los diferentes territorios, mirando que apenas inició el nuevo gobierno que fue reelegido a finales del año pasado. Estamos haciendo incidencia con las veedurías en los territorios donde hemos tenido, como en Ciénaga. Estamos teniendo también espacios de incidencia desde estos temas que nos está poniendo ahorita, como toda esta situación de salud, y ha sido como las exigencias que están haciendo, los derechos de petición que ha sacado la población LGBT para derogar el pico de género, todas las plataformas que se han movido por videos, por conferencias que están haciendo, que también ha sido como apropiarse de los medios de comunicación, del internet para poder seguir haciendo incidencias y de unas nuevas formas de hacer la incidencia. Ha sido también las formas que tenemos, cómo seguimos exigiendo y cómo también le exigimos a las autoridades que haya un enfoque de género, que se incluya a la población LGBT dentro de los mercados que están dando, dentro de las ayudas que se están dando, que se priorice a la población trans, que en un inicio tampoco lo veían como una población para priorizar, y ha sido la misma exigencia y la misma incidencia que está teniendo la población, por la cual hemos podido lograr estos espacios. La población dentro de los diferentes territorios siguen vinculadas a los diferentes procesos de incidencia que tenemos desde Caribe Afirmativo, y es desde nuestros procesos de interés, que es con mujeres LGBT. Seguimos trabajando cada día por medio del teléfono, seguimos haciendo investigación, seguimos haciendo encuestas, y estamos llevando desde Caribe Afirmativo precisamente unos registros desde el COVID, de cómo se están moviendo los territorios con esta pandemia, qué está pasando con los territorios donde tenemos procesos, cómo es el seguimiento, y se llenan unas fichas diarias que luego se consolidan y con la cual al final de eso estamos ya haciendo un informe que va a arrojar también cómo ha sido el desarrollo y cómo se ha aportado como toda la población LGBT, cuál ha sido la incidencia, cómo han sido los gobiernos y las medidas frente a esta pandemia. Y bueno, y seguimos, como te decía, en ese uso de las herramientas, y algo muy importante, y es que dentro de este gobierno que se eligió hace poco, hemos visto que hubo elección de personas que hacen parte de la población LGBT, quienes han tomado decisiones muy acertadas frente a esta pandemia, como el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que realmente ha sido como la abanderada dentro de todo este proceso, y otras personas que han hecho parte de programas que han sido precisamente, que han participado en el encuentro de liderazgo que tuvimos con Víctor el año pasado, donde algunas de estas personas que hicieron parte de toda esa formación que fueron elegidas, también han llevado una agenda incluso más allá de los derechos LGBT, de la población LGBT como tal, y nos ha llevado a repensarnos, a mirarnos más allá de la búsqueda de los derechos por la igualdad, y nos ha llevado a pensarnos más como sociedad en general, como una parte más de la sociedad, y generar como una mayor sensibilidad a la sociedad, y que cuando todo esto pase tengamos una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad más abierta a las necesidades y a las desigualdades que normalmente ven. Entonces también ha podido permitir una agenda más allá de eso que en un inicio se consideraba como la agenda LGBT, que era una agenda dada
y seguimos haciendo incidencia para los acuerdos de paz, que nos preocupa muchísimo que el coronavirus realmente ha puesto a los acuerdos de paz como un poco al lado. Hemos visto cómo hay nuevos escenarios de violencias en algunos territorios, asesinatos, y todavía la población LGBT seguimos trabajando y haciendo incidencia para que los acuerdos de paz realmente se cumplan, para que haya una verdadera paz en Colombia y en todos los territorios. Claro. Y me gustaría pasar a 3 preguntas que tenemos de las personas que nos están viendo. Voy a hacer las 3 preguntas por cuestiones de tiempo juntas y a lo mejor cada quien puede responder alguna de manera súper breve, porfa, para que todo el mundo pueda participar. La primera es, nos preguntan si hay estadísticas sobre las afectaciones psicológicas por el COVID-19 de la población LGBTI. Otra pregunta es, ¿cuáles son las prioridades de cada país de acuerdo con las características de cada país? Me imagino que cuáles son las prioridades con respecto a los temas LGBTI. No sé si alguien quiera contestar de manera específica la de las afectaciones psicológicas. Sí. Bueno, de manera muy breve, por favor. Sí, soy psicóloga de Caribe Afirmativo. Y esta pandemia, si bien es cierto, no hay unas estadísticas precisas todavía, porque no podemos hablar en el momento de estadística. Sí es cierto, como decíamos en un comienzo, se han disparado algunas situaciones, algunas afectaciones emocionales que no son propias del coronavirus, como lo creíamos. No es que esto va a generar eso, no. Es que esta situación de encierro ha permitido de pronto traer a flote muchas afectaciones que estaban ahí guardadas, muchas necesidades que estaban ahí, y ya ha incrementado los problemas, como les decía, de violencia intrafamiliar. Y es que estas personas que a veces ya no vivían en sus casas y les tocó regresar por la crisis en la que estamos, entonces ahorita está viviendo muchas violencias. Estamos viendo la violencia con las mujeres, estamos viendo la violencia con las mujeres trans que habían años habían tenido que ir. Entonces, en Caribe Afirmativo actualmente estamos teniendo una demanda de atención psicosocial, y es por eso que sacamos una campaña para la atención, pero también sacamos unos tickets, lo que hablaba ahorita Rosana, y es que tenemos que seguir siendo afectuosos, es que debemos de buscar la forma de seguir teniendo vínculos entre nosotras y entre nosotros. Existen los medios, una llamada, la necesidad de hablar con alguien. Entonces, el coronavirus sí ha generado y ha logrado evidenciar problemas emocionales que de pronto estaban ahí y que ahorita están, pero cifras exactamente todavía no podemos hablar de cifras. Claro, quizás más adelante existan como cifras más específicas. No sé, por tomar algún ejemplo de un país, Alberto, no sé si tú nos puedas contar cuáles crees tú que deberían ser las prioridades en Perú de acuerdo con las características específicas. Sí, bueno, yo creo que en cuanto a política pública sobre derechos humanos LGTBI, la gran prioridad y el gran pendiente y la gran deuda histórica del Estado peruano, que es muy urgente y más en un contexto como este, es una ley de identidad de género, ¿no? O sea, yo creo que el Perú no puede llegar a su bicentenario de la independencia en 2021 sin tener una ley que garantice el derecho a la identidad de todas las personas, ¿no? La identidad y su reconocimiento es fundamental para construir ciudadanía, para sentirnos parte de una sociedad, de un Estado. Y también es muy importante en cosas concretas y bien cotidianas, como es el acceso a los servicios de salud, el acceso a la justicia, con la policía, ¿no? Gestiones administrativas de muchos tipos. O sea, yo creo que sigue siendo un pendiente que sigue creando mucha desigualdad, mucha discriminación, mucha violencia sobre las personas trans, y ya tenemos un contexto regional donde países hermanos y vecinos como Bolivia, Ecuador, Chile, ya han dado importantes pasos sobre eso, y el Perú no se puede quedar atrás, y creo que el Bicentenario es una fecha clave para eso. Así que ojalá desde acá volvemos otra vez a pedir que el Congreso discuta esa ley y que apruebe esa ley con prontitud, haciendo justicia con la población transperuana. Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias a las personas que están en esta mesa. Víctor, no sé si tú quieras cerrar como con alguna conclusión que tú saques de todo esto que estamos viendo y de todo esto que hemos platicado aquí, para ya despedirnos de las personas que nos están viendo. Gracias, Arely. Lo que demanda una discusión tan rica como la que hemos tenido acá es el proverbial decir que es imposible resumir todo en unas 2 o 3 frases. Creo que en este caso es muy evidente por qué. Hay mucha información que ha fluido.
Lo rico de estas conversaciones es que permiten enlazar muchos niveles al mismo tiempo. Yo creo que nos obliga a una gimnasia cerebral porque pasamos de los ejemplos más específicos a tratar de entender siempre las vinculaciones con la política pública, con los ejercicios legislativos, con las condiciones sistémicas y después con todas las condiciones sociales que rodean estos aspectos, como muy bien lo ilustraban en el aspecto de política pública las presentaciones de Alberto y de Robellón C., los ejemplos muy específicos, ilustrativos, pero también ya con una reflexión que ha presentado Abner. Y por último, todas las condiciones que se dan en el entorno que también han expresado Rosana y María Fernanda, que me parecen realmente exámenes muy, muy profundos de todas las realidades. Robellón se dijo algo que quiero mencionar acá. Lo dijo, creo, con un gran optimismo, pero me gustaría llamar a la reflexión al respecto. Y es que Robellón te dijo, cuando se acabe el COVID. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar que probablemente el COVID o las realidades de pandemia son realidades que van a estar con nosotros por largo tiempo. Y uno de los grandes aprendizajes que creo que tenemos que llevarnos desde ya es que es importante incluir en nuestro análisis de riesgo la existencia de estas condiciones catastróficas que realmente pueden darse y que nos obligan a realmente amplias reflexiones sobre cuál es la relación de, por ejemplo, estas enfermedades con nuestros manejos del ambiente. Mi colega, el relator especial del derecho a un medio ambiente sano, marcaba el otro día que una gran proporción de estas enfermedades son enfermedades que se transmiten de otras especies, animales, a los humanos. El SARS, el COVID, son todas enfermedades que tienen que ver con transmisión. Y él llamaba a una reflexión sobre cómo nuestro manejo del ambiente, la deforestación, la destrucción de los hábitats de otras especies, de alguna manera u otra probablemente ha tenido un impacto en estos aspectos. Mi colega, relacionado con el derecho al acceso al agua y a la sanidad, mencionaba que, bueno, estas enfermedades se combaten lavándose las manos, pero ¿cómo hacemos en un mundo en el cual prácticamente 2 billones de personas no tienen acceso al agua potable o al agua limpia para lavarse las manos? Sabemos que esa es la principal herramienta para combatir la pandemia. ¿Cómo hacemos en eso? Y ahí podemos extrapolar a otras cuestiones. Y por último, son enfermedades que dan menores posibilidades de supervivencia a personas que viven en ambientes en los cuales la contaminación del aire es pronunciada. Entonces, hay una noción aquí de que todas estas cosas están relacionadas. Y yo creo que a eso es a lo que nos llamaba la atención Robellón C., que era justamente el hecho de que tenemos que pensar qué es el momento en el cual pasemos de la situación de urgencia, porque tendrá que darse un momento en el cual o bien la urgencia se convierta en la cotidianidad, o bien la cotidianidad suplante algo. Y creo que aquí es muy importante entender cuáles son todas estas condiciones que rodean la defensa de estos complejos sistemas que existen para defender la integridad y la dignidad personal de las personas LGBT. Y que para mí, desde ya, comienzo yo a entender cuáles son los criterios que tenemos que entender para comenzar a reconocer abuso, reconocer cuándo algunas de estas cuestiones están siendo utilizadas como excusa y cuándo tenemos que visibilizar estas situaciones para realmente hacer patente que las poblaciones, comunidades, sean también parte de todas estas medidas efectivas. Me llamaba mucho la atención lo que se mencionaba, por ejemplo, de esta repartición de alimentos en la cual la respuesta era, no, pero es que esa población no es parte de las comunidades clave. Bueno, las comunidades clave son las que tienen necesidad de alimentarse. Ahora entiendo muy bien, porque trabajo mucho con mi colega, la relatora de derechos de personas viviendo con discapacidad, y mi colega, la relatora de derechos de las personas mayores,
cómo todo esto tiene que entenderse en el contexto en que se manifiesta. Pero realmente nuestra labor y la labor de la sociedad civil fundamental a este respecto, un llamado nada más a que compartan con el mandato, por favor, los materiales que representen las experiencias de vida, sus preocupaciones, en lo que el mandato pueda contribuir. Por favor, ténganos en cuenta, todas las vías de comunicación están abiertas. Yo me precio de que el mandato es ridículamente fácil de encontrar, es ridículamente fácil de acceder a nosotros, así que les pido por favor que justifiquemos esa reputación que tenemos, y realmente a todos los colegas que nos acompañaron en la mesa virtual, y a Lili, a ustedes, gracias por la creación de este importantísimo espacio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que mucha gente te tome la palabra y que se ponga en contacto y que, bueno, sigamos participando en política desde lo micro hasta lo macro, de la manera que todos y todas podamos. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y pues seguimos en esto. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Mucho.